buenas tardes. De parte del Colegio de Biólogos de Costa Rica, le damos la bienvenida. Hoy nos va a acompañar don Marlon Mora, quien tiene una excelente trayectoria y que vamos a conversar realizando una radiografía de las candidaturas presidenciales. Don Marlon tiene un doctorado, es periodista. También, bueno, tiene una formación de diferentes profesiones y ha sido docente e investigador por más de 20 años. Tiene bueno, como decía, una formación interdisciplinaria, ya que tiene un doctorado en ciencias sociales por la Universidad de Pablo de Olavide, de España, de Sevilla. Y este doctorado es en desigualdades e intervención social, interculturalidad y diversidad. También tiene un máster en multiculturalismo en esa misma universidad y un máster en derechos humanos y educación para la paz de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. También y de la Universidad Nacional. Ha sido director del Instituto de Estudios Latinoamericanos y también director de posgrados y profesor en varios programas y carreras de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional. Fue presidente del Colegio de Periodistas y también fue director del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica y es creador del proyecto Ciudadano Voto Costa Rica. Muy buenas tardes, don Marlon. Un gusto tenerlo por aquí hoy. Entonces voy a darle la palabra para que... Muy bien, doña Ani. Mucho gusto primero a doña Ani Chávez por darme la oportunidad de participar en una acción de, yo diría, democracia informativa, que nos da la posibilidad a la ciudadanía de reflexionar profundamente la llegada en el 6 de febrero de una urna a la que nos vamos a enfrentar con una gran cantidad de candidaturas. También aprovecho para agradecerle a Raquel León, una colega que siempre ha estado cerca para auspiciar este tipo de oportunidades. He hecho una presentación muy pequeñita y me voy a dar la licencia de explicarles más o menos la metodología que voy a aplicar en esta conversación que vamos a tener. Voy a hablar de este proyecto ciudadano que he venido desarrollando desde hace muchos años, se llama Voto CR. A partir de ahí voy a tratar de dar características básicas de esa papeleta presidencial y paralelamente a eso voy a tratar de ponerles a ustedes digamos, en radiografía, en una idea clara cuáles son los grandes desafíos que enfrenta el país en 5, digamos, ideas claras que desarrolla el informe del Estado-Nación. Y a partir de ahí voy a hacer una caracterización muy rápida de candidato por candidato y de inmediato voy a pasar a presentarles una producción audiovisual que estamos haciendo. ¿Okay? Ese va a ser como el viaje que vamos a tener. Lo primero es que desde hace muchos años yo he estado muy comprometido con todos los temas electorales. Entonces, a partir de ahí, creé un proyecto que se llama Voto CR, que ya ha organizado más de 2 contiendas electorales, en las cuales normalmente me había dedicado a organizar debates, porque los debates antes no eran como ahora, ¿verdad? Que, a ver, hasta la Asociación de Desarrollo de la Comunidad hace un debate. En aquellas épocas éramos muy poquitos los que hacíamos debates, entonces, bueno, yo organicé debate, un primer debate en el Auditorio Nacional con una gran cantidad de personas alrededor de lo que era la llegada a la presidencia de don Luis Guillermo Solís. Ante la salida de don Johnny Araya tuvimos un debate por las juventudes porque era absurdo tener un debate con una persona sola conversando, ¿verdad? A partir de hace 4 años organizamos otro debate presidencial en el canal de la Universidad de Costa Rica y es a partir de ahí que he venido desarrollando no solamente esa discusión de las ideas claras que tienen quienes quieren gobernar,
sino paralelamente a eso, por supuesto, lo que yo he dicho también, posibilitar a las juventudes de este conocimiento. Entonces he organizado, también fui el precursor en Costa Rica, diría yo, de las elecciones infantiles. Esa oportunidad de que los niños también conozcan quiénes son los rostros que podrían llegar a gobernarnos es fundamental, y recuerden que muchos de esos niños están al filo de haber cumplido años o tener 18 para haber votado inclusive, ¿verdad? Porque en ocasiones la información para que las personas accedan al voto no se da de conocimiento tan pronto, y entonces muchas personas pierden la posibilidad de votar porque necesitan realizar el trámite con mucho tiempo, y en esto el tribunal conforma lo que se llama el patrón electoral, y es ahí donde muchos de 18 quedan por fuera. Les pediría que, si quieren tener información accesible, valiosa, sobre temas electorales, puedan seguir Voto CR, así como está Recording in progress. En Twitter. Lo van a poder encontrar en Twitter, lo van a poder encontrar en Facebook, lo van a poder encontrar en Instagram y lo van a poder encontrar en YouTube. Ahí van a encontrar además una gran cantidad de producción audiovisual que he venido diseñando desde hace muchos años. Y para las personas que podrían estar pensando de dónde se mueven los dineros para hacer este tipo de trabajo, les puedo decir que todas las personas que participan es por compromiso ciudadano. Voto CR ni siquiera paga pauta para Facebook, entonces eso creo que le da una credibilidad al trabajo que se hace. Y bueno, ese sería un poco, digamos, el trabajo que vengo haciendo en este momento para Voto CR. Para mí era muy importante en este momento de este proceso electoral acercarme a todas las candidaturas hacia la presidencia de la República y lograr contarle a la gente, pero viendo los rostros y con preguntas, que la gente los conociera. Entonces creíamos, o al menos eso era lo que creía yo, había que crear dos momentos muy importantes. Uno, del perfil profesional, de vida, de trayectoria de cada uno de los candidatos, y fue así como el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación tomó la coproducción de este trabajo y, digamos, presentamos lo que se llama Perspectivas Democracia Bicentenaria, que son 2 entrevistas. El Colegio de Periodistas la presenta como una sola, de perfil y de diario, y en mi caso yo las presento separadas. Presento primero esa producción de esa conversación con esa persona que es más humana, que es más de semblanza, que es más de trayectoria profesional, currículum, mi vida, un poco, ¿verdad? Y luego tenemos una de diario, ¿verdad? Que es todo lo que nos dice el informe del Estado-Nación, pero en reflexión de pregunta, ¿verdad? Y bueno, esta es la labor que estamos haciendo en este momento, que creo que es muy valiosa y ojalá que la puedan seguir. No existe ningún canal de televisión en este país que pueda hacer una producción audiovisual de 1 hora, ¿verdad? Con la historia de vida de cada candidato, con su currículum, con detalles exclusivos de cada uno de ellos, y paralelamente un ideario, yendo hasta sus casas, teniendo fotografías que además nos presentan un trabajo documental muy valioso de candidatura por candidatura, sobre todo hablando en este momento que existen 26 candidaturas. Eso es una hazaña y quiero rescatar el compromiso que tiene el Colegio de Periodistas en esa línea, ¿no? Si ustedes pueden ver, tenemos una papeleta presidencial acá donde contábamos con 27 personas inscritas, 27 candidaturas, de los cuales 5 son mujeres, de los cuales 17 llevan una doble postulación, 11 personas que están ahí están repitiendo su candidatura presidencial, 4 son diputados, 11 han cambiado de partido y 11 finalmente han ocupado cargos, ya sea en el gobierno o bien han sido diputados en otras ocasiones. Ese es el panorama general de esa imagen dinámica que tienen ustedes al frente. Ustedes verán que entonces yo me animé a hacer algo que es como un principio de discriminación, pero tenía que hacerlo para que ustedes entendieran en esta conferencia al menos. Camilo Rodríguez, que es del Partido de Renovación Costarricense, ¿verdad? Él, por una situación específica a la hora de la inscripción, el Tribunal Supremo de Elecciones decidió dejarlo fuera de la papeleta presidencial. Y bueno, entonces de contar con 27, ahora contaríamos con 26. Con el caso de doña Vivian Quesada, está por resolverse porque el tribunal, al ella haber entregado físicamente los documentos y el tribunal haber hecho una solicitud vía digital de ellos, el asunto es que ese error la hace quedar fuera de la papeleta presidencial
y por el momento el tribunal está atendiendo la apelación de ella. Esperaríamos pronto que eso tenga una respuesta. Yo la semana pasada hice consultas para saber qué iba a pasar y la versión es que básicamente hay que esperar la resolución que vaya a dar el tribunal para saber qué sucedería. Nada más les adelanto, si doña Vivian gana esto y ella aparece en esa papeleta presidencial, tiene que volverse a rifar el orden de toda la papeleta para que tengamos como claro el panorama. Esa es la realidad de esta, digamos, campaña electoral que ustedes tienen de frente y que ahora lo que me gustaría es, si hay personas conectadas en el Facebook Live, si hay personas que están conectadas mediante la herramienta que ofrece también el Colegio de Biólogos, como podría ser Zoom, puedan hacer consultas que consideren que yo podría apoyar o responder. Si en este caso, después de las conversaciones que he tenido yo con cada una de las candidaturas, pueda responder, me gustaría dedicar una gran parte del tiempo a eso, a someterme a debate constante para esas preguntas que perfectamente me las podrían poner en el chat y yo las voy respondiendo poco a poco, o doña Ani o Raquel, no sé cuál sería la persona encargada, me las confecciona y yo con mucho gusto les podría estar respondiendo. Ahora vamos a pasar a esta otra parte que creo que es fundamental, que tiene que ver con que esa fotografía que tenemos de frente debe entender muy bien al país que se enfrenta. Por primera vez estamos viviendo, tal vez yo diría, el momento más difícil como país. Yo como periodista he hecho muchas entrevistas a sociólogos, he hecho muchas entrevistas a economistas, he hecho un trabajo, digamos que de conciencia social para saber que en algún momento, hace 4 años, hace 5 años, nos estábamos enfrentando casi a la caída de un abismo. Hoy estamos así, de cabeza en el precipicio. O sea, el momento país que estamos viviendo es tal vez el más grave de muchos años. Y en esto el informe del Estado-Nación es muy, muy claro. Dice que Costa Rica durante la pandemia avanza por el camino hacia una sociedad aún más desigual. Y vean esto que lo establece en 5 mensajes clave. Esto me parece muy, muy valioso porque nos dice: efectos asimétricos del golpe pandémico agravaron los problemas de empleo e ingreso de la mayoría, ¿verdad? ¿Eso qué nos quiere decir? A ver, lo primero es que tenemos una emergencia sanitaria, ¿verdad? Que no ha concluido. Esa emergencia sanitaria que significó casi que nos agarraran y nos socollonearan duro a todos y todas a partir de la aparición del coronavirus en aquel marzo tremendo, ¿verdad? Que conmocionó a nuestro país y que inclusive la Organización Mundial de la Salud la reconoció o lo reconoció como una pandemia, ¿verdad? Paralelamente a eso, nos encontramos que las implicaciones de esa pandemia, de esa emergencia sanitaria, definitivamente tiene implicaciones a largo plazo. Las economías más desarrolladas han dicho que el panorama para poder tener una reactivación total, como pudieron haber estado en el 2019 o en el 2018, puede durar entre 1 año y medio, 2 años, 3 años, ¿verdad? Entonces, para que ustedes entiendan muy bien que ese discurso de muchos economistas que respaldan candidaturas hacia la presidencia de la República y nos hablan de reactivación económica, deberían de estar hablando más de recuperación, que inclusive el informe del Estado-Nación así lo ve. Como lo otro es que identificamos un país muy frágil, tan frágil que para poderlo, digamos, para poder ponerle la radiografía, como el Colegio de Biólogos de algún modo nos sugiere en esta conversación que trato de plantear con ustedes, nos tendríamos que poner a pensar en el bajo desarrollo humano que tenemos, en la situación demográfica, una situación demográfica que nos plantea un gran reto desde el envejecimiento. Esto tiene obviamente una afectación directa. Si tenemos un bono demográfico que cada vez va hacia abajo, entonces el financiamiento de lo que podría ser en este caso la política productiva, la política social y la política ambiental nos queda debiendo. Y eso es muy importante cuando nos planteamos ese golpe tan grave que afectó el empleo y el ingreso de la mayoría. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nos enfrentamos casi en un panorama en el que la mayoría de los costarricenses, ahora antes de iniciar, voy a dar una infidencia, doña Ani me decía, es que la mayoría de las personas que le pregunto no saben por quién votar. Bueno, yo estoy seguro que las personas que están conectadas al Facebook Live pueden hacer esa misma reflexión. Se los digo porque
como tengo tantos años metidos en este mundo, lo primero que la gente llega a decirme, dígame por quién voto. Y yo le digo, no, esa no es mi tarea, esa es la tarea suya el 6 de febrero. Yo le puedo decir qué conversaciones he tenido yo con cada una de las candidaturas, que me han respondido a palabras clave o desafíos clave, y a partir de ahí usted tomará la decisión, ¿verdad? Y entonces, las broncas que tenemos como país están relacionadas en esta primera instancia, según el informe, a problemas en el empleo y el ingreso de la mayoría. ¿Por qué? Porque la democracia se ha visto tan afectada que ya la ciudadanía, el ciudadano, ese que Mauricio Herrera decía, el ciudadano de a pie, no sé si recuerdan, porque eso fue muy controversial en algún momento, nuestro ministro de Comunicación, un colega, un periodista, trabajó para La Nación, luego fue director del semanario, una persona que le tengo mucho cariño, él decía que ese ciudadano, ¿verdad? Ese ciudadano de a pie, de algún modo había perdido el norte en tener esa interlocución con su representante político, ¿verdad? Los representantes políticos se distanciaron tanto de quienes en este caso son la ciudadanía que le están pasando la factura, ¿verdad? Vean que el CIEP nos daba datos durísimos, ¿verdad? De abstencionismo en una primera encuesta superior al 50% y la última encuesta de un 48% de personas que no quieren votar, ¿verdad? Entonces, a esto se suma otro dato muy importante. Los desafíos estructurales no resueltos propician una recuperación desigual. ¿Por qué desigual? Porque de algún modo cada vez la situación país nos pone en un estado de mayor debilidad, de mayor desgaste, donde ese desarrollo humano nos impulsa, donde la recuperación de las economías, de los sectores más productivos y sociales, está relacionado con los que son más dinámicos. Casi que la economía internacional es la que, digamos, está recibiendo ese bono y nosotros no estamos viendo digamos, el arbolito crecer, en este caso en particular, ¿verdad? Más bien, el shock de la pandemia impactó tanto que afectó a todos los ciudadanos. Y a todos los ciudadanos nos afectó, pero especialmente a las personas más pobres y a las personas de ingresos medios, ¿verdad? Algo que obviamente golpeó muchos sectores y que se vio identificado en el informe anterior que nos entregó el Estado-Nación. Estado-Nación entregó un informe sobre el estado de la educación, ¿verdad? Es dolorosísimo. A mí me gustaría tener la oportunidad en algún momento de hacer otra conversación sobre ese informe en particular porque lo tengo muy bien conocido. Ese informe cataloga la situación de la educación. Voy a decir dos cosas, nada más. Una, que la educación está tan grave, que posiblemente esa educación gratuita y obligatoria a largo plazo y muy corto no sea posible sostenerla. Y la otra dice que hay un apagón educativo. Eso lo retrata perfectamente. Lo tercero tiene que ver con un sistema político institucional que abordó la inmediatez de la crisis sin actuar sobre problemas estructurales relacionados con la producción y las desigualdades. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema político logró acuerdos al inicio, pero son acuerdos que no supieron sostenerse con el tiempo y que los beneficios han sido mínimos. Abrió la brecha social y esa brecha se vio identificada sobre todo en el nivel de conectividad, en la capacidad digital para hacer cosas, en la reinserción. Vean esto, vean qué cuidadoso esto. La reinserción al mercado laboral de grupos afectados requiere de políticas especiales con enfoque territorial. O sea, a ver, la economía en las personas en condiciones de vulnerabilidad no se recupera tan fácilmente como son los discursos políticos. Hay una situación grave en costas, hay una situación grave de frontera a frontera. La inacción ante problemas estructurales amplía riesgos para la democracia y el desarrollo humano. Entonces, se identifica claro algo que ya viene solapadamente en informes de hace muchos años atrás, y es que la gente está dispuesta a votar una persona o un perfil de persona que podría catalogarse con acciones. Esto es más mío y lo voy a decir, porque a veces me doy licencias de decir cosas que puedan sonar un poco fuertes, pero creo que es así. La gente puede estar dispuesta a votar más a una persona con un perfil más agresivo, más dictatorial, más de decisión firme, pero hasta peligrosa, ¿verdad? Esa es la categoría. Ha evolucionado mucho la preocupación que tiene la gente, entonces la gente está dispuesta a llegar a ese perfil.
La investigación con técnicas de ciencia en datos aporta el diseño de política pública. Yo no entiendo por qué, existiendo tanta investigación, tanta forma de poder acceder a los problemas país y poderlos solucionar de algún modo o tener vías de desarrollo, todavía los políticos siguen haciendo planes de gobierno que son pura filosofía de querer gobernar. Y es ahí donde nos encontramos esta papeleta presidencial. Don Oscar López, por ejemplo, del partido Accesibilidad Sin Exclusión, es un candidato que ya lo tuvimos en procesos anteriores, inclusive también podemos darle, digamos, como la categoría de haber llegado a la Asamblea Legislativa. Fue el primer, la primera persona no vidente que llega no solamente a la Asamblea a nivel de Costa Rica, centroamericano, sino también latinoamericano, bajo una bandera más involucrada hacia una población etaria específica que vive una serie de condiciones, ¿verdad? Luego nos encontramos un candidato, un economista guanacasteco de origen, que ha tenido un perfil, digamos, categorizado por un sector del mismo PAC como conservador, don Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana, que es el partido oficial o el partido que gobierna. Recuerden que Welmer Ramos perdió contra Carlos Alvarado en el pasado proceso electoral las precandidaturas, ¿verdad? Y bueno, ahora vuelve a aspirar hacia una candidatura presidencial que lo erigió entre un proceso un poco complejo con otra diputada que participó, que de algún modo le causó algunas heridas en ese proceso, porque se tachó en algún momento de que hubo fricciones suficientes para que esa candidata no estuviera involucrada en el proceso actual que le llevaría a la presidencia. Ahora yo les voy a mostrar unos audiovisuales cortos que les estaría un poco dando luces al respecto de algunas de las candidaturas. Decidí escoger al menos las que aparecen en encuestas más altas y voy a dar mi reflexión sobre el panorama que nos tenemos de frente. El otro candidato presidencial que nos encontramos en esta imagen es Cristian Rivera, del Partido de Alianza Demócrata Cristiana, el partido de don Mario Redondo, que en este momento ha iniciado un proceso de mucha tensión alrededor de unos alcaldes que fueron tomados por el Ministerio Público. Don Mario Redondo ha sido candidato presidencial por ese partido y en este proceso electoral, don Cristian Rivera, un cirujano plástico o reconstructivo, que él mismo lo dice, digamos, con una gran habilidad oral, con un conocimiento en el área en la que él se desenvuelve y con un trabajo valioso y extraordinario de años de compromiso social con un proyecto que tiene personal, llega a aspirar hacia la silla presidencial. Nos encontramos también a don Rolando Araya. Don Rolando Araya viene a participar en este proceso electoral por el partido Costa Rica Justa. Don Rolando es un candidato que ya, digamos que ya lo hemos encontrado varias veces. Primero fue candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional, luego fue producto de una coalición que se llamó Alianza Patriótica. En aquel momento, aquella Alianza Patriótica recogía a todas las personas del no al TLC, incluido el fallecido don Mariano Figueres, que luego colaboró de manera muy cercana con don Luis Guillermo Solís en gobierno del Partido Acción Ciudadana, porque tenían una muy buena relación ellos dos. Ya don Mariano ha fallecido, ¿verdad? Don Rolando Araya ha sido muy controversial. Recuerden que él ha opinado alrededor del clorito de sodio y es una persona que de algún modo ha sido, digamos, seguida por una gran cantidad de personas por su participación en programas televisivos. Ahora yo voy a mostrar un audiovisual de él, de una conversación que tuve y algunas reflexiones que creo que pueden ser importantes. John Vega es del Partido de los Trabajadores, es tal vez uno de los candidatos más consecuentes con su posición ideológica. Es un candidato, digamos, que no está dispuesto a negociar nunca sus principios, ¿verdad? En política, obviamente, el tema de la mediación es un tema muy, muy importante, pero a John,
que aspira por segunda vez a un proceso electoral hacia la presidencia de la República. En una primera ocasión participó casualmente contra Carlos Alvarado Quesada y ahora, en este caso particular, con quien podría llegar a la silla presidencial en Zapote en el 2022. Representa obviamente un partido de izquierda, don John Vega. Luego tenemos a Oscar Campos, que es el Partido de Encuentro Nacional. Es una persona que no solamente estuvo en la Asamblea Legislativa, sino que ha pertenecido a diferentes gobiernos. Tal vez, digamos, su imagen más cercana para nosotros es su participación en las huelgas y su posición al respecto de algunos temas que han sido controversiales y que, digamos, y que son de dominio público. Creo que es un candidato que en este momento, digamos, es el que tal vez no aparece tanto en la palestra ni está haciendo tanto trabajo de difusión hacia afuera, ¿verdad? Es lo que al menos he podido leer con el proyecto, pero es una persona que en el pasado, sobre todo en época de huelga, sí fue muy incisivo. José María Villalta, del Frente Amplio, es un candidato que con el tiempo nosotros hemos podido identificar en José María una persona muy comprometida y que trabaja muchísimo. Al menos cuando ha llegado a Asamblea Legislativa ha sido uno de los diputados que más ha logrado llevar proyectos de ley. Lo que podría decirle que es un candidato muy unipersonal. De hecho, en la entrevista que le hice recientemente se lo decía, porque en la única oportunidad que el Partido Frente Amplio logró tener una mayor cantidad de diputados, que fueron 9, en aquel momento no se logró reivindicar toda esa pasta de trabajo que había logrado José María Villalta antes, ¿verdad? Yo tuve una conversación amplia con él, todavía no tengo ¿cómo se llama? El video promocional de José María, porque vamos a estrenar hacia diciembre su entrevista, pero lo considero un candidato sólido, un poco más negociador, en el sentido de que él sabe que en política va a tener que de algún modo acercarse a otros grupos para poder llegar hacia la silla presidencial. Recordemos nada más un dato curioso. Hubo una encuesta que no se publicó en un momento determinado hacia finales de diciembre del 2013, donde José María parece que aparecía con una posibilidad cercana en los primeros lugares hacia la presidencia de la República. Esa curiosidad, esa pregunta yo se la hice y hablamos un poquito de eso, que es algo que él tal vez no ha hablado tanto públicamente. Doña Vivian Quesada. Doña Vivian Quesada representa un partido que es un partido muy conocido, sobre todo porque ahí siempre estuvo don Vladimir de la Cruz, que es el Partido Fuerza Democrática. Doña Vivian Quesada es una mujer muy comprometida con todo el tema cultural, sobre todo con la música. Yo digamos, lo puedo cerciorar. Su formación es en Derecho y obviamente en Comunicación. Tiene mucho tiempo de tener un programa de televisión en Canal 42 que se llama ¿cuál es el programa de Vivian? Me acaba de dar una laguna mental en medio de esta conversación. Se llama La Verdad. Es la candidata que en este momento experimenta una situación de resolución ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Siguiendo con las candidaturas, perdón que los aburra, pero es que estas características me gustan porque luego cuando pase a la producción audiovisual le puedo dar más sabor junto con las preguntas. Voy a tratar de ir un poco más rápido. El otro caso es don Graving Moya, del Partido Fuerza Nacional. Graving Moya es un candidato que se ha caracterizado en el pasado por hacer periodismo duro, es un sucesero de mucha trayectoria, muchos años en Canal 7, pero además yo podría decirles que pasó por todos los canales, pasó por el 6, pasó por el 13, pasó por el 4, y bueno, le conozco su trayectoria como periodista. Tuve una conversación muy sincera con él. Le decía yo que como él era de incisivo para las preguntas, él debería ser muy incisivo para poder responder los problemas país. Hay cosas en las que honestamente le realicé preguntas que ya están en el canal de YouTube de Voto CR y espero que puedan ver la entrevista completa. Es una entrevista muy completa con un candidato presidencial que en este caso hizo periodismo por muchos años. Doña Carmen Quesada, ella es del Partido Justicia Social Costarricense. Doña Carmen fue diputada por el Partido Movimiento Libertario, pero en esta ocasión viaja hacia otra línea que yo podría decir desde el imaginario diario, y doña Carmen es la entrevista que se estrenó esta semana en nuestras redes. Don José María Figueres es un candidato que siempre va a tener como
esas composiciones de gente que le quiere y que no le quiere, ¿no? Y que convoca mucha atención. Tanto es así que, bueno, para todos es de conocimiento su visita al mercado, que ocasionó mucha tensión y que, bueno, se han dado bromas que van, bromas que vienen. Don José María Figueres fue presidente de la República. Yo les puedo decir que tuve una conversación bastante abierta con él y la que más me llamó la atención, porque cuando yo tuve con él esa conversación, yo le pregunté sobre su hermana, en un momento en el que todavía el escándalo no era público. Nada más, lo único que había circulado era el video en el que la señora se refería un poco a mantener distancia con el Partido de Liberación Nacional. Él fue muy sincero en ese momento y me llamó mucho la atención la ubicación de la hermana en otro partido y algunas cosas que me dijo. Así que me encantaría que puedan visitar el trabajo, ver la conversación que tuve, sobre todo de perfil profesional y su trayectoria de vida, paralelamente a este ideario que es un gran debate al que me someto con el candidato o la candidata. Elie Feinsack, del Partido Liberal Progresista, intentó hacer una colisión con don Mario Redondo, con Alianza Demócrata Cristiana, que fue la coalición yo diría, más efímera, duró muy pocos días. Don Elie Feinsack es economista, es una persona con ideales cercanos a don Miguel Ángel Rodríguez, porque fue profesor suyo, pero además porque fue viceministro de don Miguel Ángel. Estudió con el hijo de Miguel Ángel en la universidad. Es una persona muy inteligente, lo considero un economista valioso, que argumenta. Creo que igual tiene una forma de ver el mundo, ¿verdad? Si usted lo ve desde la derecha, lo ve de un lado, si lo ve de la izquierda, es de otro. Entonces, bueno, es muy interesante las ideas que les puede ofrecer en un momento determinado don Elie. El otro es don Walter Muñoz, del Partido de Integración Nacional. Recordemos que es un candidato presidencial desde hace muchos años. Es una persona con un perfil que ustedes nunca lo verán como en el ojo del conflicto, se ha mantenido a distancia, no es una persona que haya hecho tanta campaña electoral, no le vemos tanto. Con don Oscar Campos yo los categorizo en esos candidatos que digamos que están para abajo de esa línea de invisibilidad casi, ¿verdad? Luego tenemos a don Luis Alberto Cordero, del Partido Movimiento Libertario, un candidato de última hora. Recordemos que el candidato presidencial del Movimiento Libertario era Carlos Valenciano Kramer, el que ofrece en las vallas publicitarias 1 millón de empleos. Ese es el candidato del Partido Movimiento Libertario, ahora representado por don Luis Alberto, que tengo entendido es cercano a don Carlos. En estos días tengo, de las últimas entrevistas que realizo es la de él, la realizo el 30 de noviembre. Entonces, bueno, lo que he podido seguirle a él es una poca actividad en redes hasta el momento, una estructura partidaria que parecía boyante y potente con don Carlos, pero en el caso de don Luis no se visibiliza de la misma manera. Con don Sergio Mena, que es un candidato del Partido Nueva Generación, que ha logrado algunas alcaldías, que algunas personas lo categorizan a don Sergio como una persona que hizo franquicia de su partido, ¿verdad? Esa pregunta se la hice. Y don Sergio, bueno, es un candidato presidencial que ya lleva su rato en este proceso electoral, nunca ha llegado ni siquiera casi al 1%, y es una persona que, que tiene conocimiento amplio sobre ideas para gobernar, pero que claramente tiene un partido que todavía no ha podido tener impacto en la asamblea para que les conozcamos un poco mejor. Es una candidatura muy unidireccional en el sentido de que lo que conocemos de nueva generación es lo que él hace, ¿no? Lo que él hace básicamente. El otro es Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República. Es un candidato que venía del partido Restauración Nacional y fue casi presidente de la República. Recuerden que en una primera ronda le gana a Carlos Alvarado por unos puntillos y en una segunda ronda recibe, voy a utilizar un término futbolístico, una vapuleada de parte de quien hoy es presidente de la República. Don Fabricio Alvarado ha madurado mucho, ya no es el candidato que respondía rápido, es un candidato más pausado. Yo siempre digo esto y no temo equivocarme. Quien menosprecia a Fabricio Alvarado se equivoca y gravemente. Es una persona que trabaja a las costas, es una persona que tiene un discurso muy bien articulado, es una persona que, aunque muchos menosprecien, Fabricio en las encuestas aparece puntuando. Entonces, quien
quien no quiera nada con Fabricio se equivoca, porque en todo caso va a tener que negociar votos para una segunda ronda. Ese es el panorama que veo con el caso de Fabricio. El otro caso es don Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático. Tiene un nombre muy bonito, el partido de don Rodrigo Chávez. Don Rodrigo Chávez fue ministro de Hacienda, es un economista del más alto nivel, tiene un currículum que podríamos ver como impresionante, tiene una, digamos, una aparición en gobierno que tal vez no fue tan potable, sino más bien deficitaria. Así fue categorizado por muchos. Salió por la puerta de atrás y decidió levantar la mano para ser candidato presidencial. Y lo que podemos decir de don Rodrigo es que hay un escándalo que le ha provocado tremenda bronca en su, digamos, en su política electoral. Y en este momento creo que vive todavía el rezago de esta denuncia periodística sobre una situación de aparente acoso sexual en el Banco Mundial. Yo leí por completo el informe. Después de haberlo entrevistado, esa noticia no era pública. Tuve una conversación adicional con él a manera de fairness sobre todo ese informe. Y bueno, si me quieren preguntar sobre el informe, con mucho gusto les puedo responder mi parecer junto con las respuestas que me dio don Rodrigo. El siguiente candidato es Martín Chinchilla Castro. Él es del partido Pueblo Unido, es un candidato que representa a la izquierda, tiene una trayectoria sindicalista, es periodista también, y es un colega que en estos días, al menos, los informes de comunicación digital de la Universidad Latina, que semana a semana miden las emociones, donde la que aparece con las emociones más positivas es doña Linet Saborío, y el que aparece con las emociones más negativas es don Rodrigo Chávez, casualmente. Martín aparece que pauta. Entonces creo que de esos candidatos que podrían considerarse pequeños, es el que está tratando de colarse ahí en medio de todo el barullo. Claro, sin el nombre que tal vez podrían tener otras candidaturas, ¿verdad? Don Rodolfo Hernández es del Partido Republicano Social Cristiano. Yo le dije a él en una entrevista, le dije que él era el candidato que más veces había renunciado hacia la presidencia de la República. Y me dio una explicación. Recuerden que había renunciado 3 veces, ¿verdad? En el momento que Pisa participó hacia el proceso electoral en el Partido Unidad Social Cristiana. Don Rodolfo Hernández es un candidato que tiene ideas muy claras alrededor de temas que han resultado controversiales y han polarizado en un momento determinado. Luego tenemos a don Eduardo Cruzan, que, bueno, es la primera persona afrodescendiente que llega a la presidencia de la Asamblea Legislativa, es del Partido Restauración Nacional, el que auspició la llegada de Fabricio Alvarado a esta, digamos, a esta cena inmensa de grandes candidaturas. Ahora Fabricio con una nueva bandera, como lo es el Partido Nueva República. Tenemos a doña Linet Saborío, que es del Partido Unidad Social Cristiana. Doña Linet es una mujer que se ha cuidado mucho en este proceso electoral, trata como de ser muy cuidadosa con sus opiniones, sobre todo en un momento electoral en el que parece le privilegian, digamos, la mirada positiva de la gente, ¿verdad? Entonces, aparece inclusive anclada a la par de José María Figueres en los primeros lugares. La otra persona que aparece en esta estampita inmensa de candidaturas hacia la presidencia de la República es Natalia Díaz Quintana, es del Partido Unidos Podemos, estuvo de candidata a diputada por el partido Movimiento Libertario, experimentó una gran diferencia con Otto Guevara, de hecho así me lo dijo en la entrevista, y bueno, hoy la vemos con un nuevo partido, que no es tan fácil crear un nuevo partido, y que bueno, que está tratando de algún modo de lograr un espacio hacia lo que podría significar una nueva llegada a Cuesta de Moras, porque también va con doble postulación. Doña Marisela Morales, ella es del Partido Unión Costarricense Democrática. Doña Marisela es una persona que ha sido muy controversial porque le dio una entrevista a un colega y se pudo ver un desconocimiento de parte de esos problemas país que yo les presentaba a ustedes antes de iniciar esta conversación. Y doña Marisela, desde que yo conversé con ella, pude identificar algunos, digamos, límites o yo diría limitaciones alrededor de lo que significa, digamos, estar listo para gobernar. Creo que es una conversación que con solamente ustedes la puedan ver en el ideario de doña Marisela,
yo trato de dejar en evidencia algunas cosas que considero que como periodista no puedo caer en la práctica de hacer quedar mal al entrevistado. Creo que los periodistas tenemos que hacer esa parte más de, digamos, como de demostrar las ideas con respeto, pero también hacer evidencia de cómo esas ideas podrían resultar deficitarias. El último candidato a la par de don Rodolfo Pisa sería don Federico Malavasi, del Partido Unión Liberal. Recuerden que junto con Otto Guevara fundaron el Movimiento Libertario. Después de estar allí parece que no se sintieron bien y crearon un nuevo partido donde ambos lo lideran, y don Federico es quien en este momento aspira hacia la presidencia de la República. Recuerden que fue diputado, es el hijo de quien creó la Huaca, ¿verdad? Y es una persona de ideas liberales, él siempre lo ha dejado muy claro. Y luego nos encontramos con Rodolfo Pisa, exministro de la presidencia, ¿cómo se llama? Ex candidato presidencial por parte del Partido Unidad Social Cristiana, y ahora con una nueva bandera, el partido Nuestro Pueblo. Si existen algunas preguntas, vamos a ver. Okay. Sí, tenemos una pregunta de Silvia Echeverría respecto a, dice, ¿cuáles candidaturas tienen el compromiso ambiental como una prioridad? Mire, es una cosa que me llama la atención. Voy a poner la estampita otra vez porque es que me ayuda mucho la estampita para poder responderle a doña Silvia. Lo que les puedo decir, hay dos partidos que para mí claramente tienen un compromiso con el medio ambiente y que, digamos que son los partidos que yo al menos en este momento siento muy consecuentes. John Vega y, por supuesto, José María Villalta. Luego me encuentro un entremés de una serie de candidaturas que tienen compromiso con el medio ambiente, pero en otras yo les puedo sentir un poco tibios a la hora de exigir a las empresas controles, ¿verdad? El informe del Estado-Nación ha señalado sistemáticamente cómo existen descontroles en todo el país alrededor de la siembra de la piña, del control inclusive de lo que es la palma sembrada en algunos lugares donde están catalogados como humedales, el gran descuido, digamos, medioambiental en las costas específicamente, y es ahí donde, como principio de economía, yo siento que nos encontramos posiciones que podrían ser más tibias, ¿verdad? Y en esas posiciones tibias me podría encontrar a una gran cantidad de candidatos que, cuando me dicen que tienen ese compromiso y nos vamos hacia la parte económica, es, digamos, una posición más deficitaria. Entonces preferiría destacar más esos dos, que me parece que con las preguntas han sido muy consecuentes, antes que inclusive dar una visión más personal, ¿verdad? Como esta que acaba de haber dicho, ¿verdad? Que los considero tibios, ¿verdad? Y de falta de compromiso electoral. Les invitaría un poco a que puedan ver las entrevistas donde les he preguntado, por ejemplo, sobre oro, sobre explotación de oro, sobre explotación de gas natural y de petróleo, que me parece que son muy importantes, ¿verdad? Y paralelamente a eso, de cómo se puede reactivar la economía en el orden de lo que significa en este caso la presentación específicamente de una economía boyante a nivel del turismo. Vamos a ver, por aquí había... Mira, Silvia Echeverría es una compañera mía del cole. Qué chiva, ¿eh? Aprovecho para enviarle un abrazo a Silvia. Es que hasta ahora vi su segundo apellido, su segundo apellido, sí. Patricia Chaverri me pregunta que para ser candidato a la presidencia afecta el hecho de haber estado involucrado en problemas país. Yo creo que existen candidatos que cargan de algún modo una cruz por la forma en la que estructuraron su política del pasado. Y aquella historia de no soy esclavo de mis palabras, en este caso en específico, sí le cae el guante para que se lo plante, ¿verdad? Yo creo que la candidatura de José María Figueres es una candidatura que debe estar sufriendo fuertemente en este momento. Desde su comunicación política electoral lo podemos ver. Don José María es una persona que yo les puedo decir por el currículum que revisé de don José María, que es una persona muy preparada. No es una persona que en este caso se tomó una foto con Bill Gates, es que trabajó con él. No es una persona que se tomó la foto con Kofi Annan, trabajó con él. Pero en ocasiones el currículum no es suficiente. Ocupamos una
una trayectoria que en un momento determinado puede, digamos, como lanzar dardos que le pueden afectar en su proceso electoral. Y recuerden que el panorama electoral nos ofrece un panorama o un esquema más bien que podría auspiciar una realidad tan dura que es que va a haber una segunda ronda, sin duda. No hay ningún candidato que llegue a sumar para poder lograrlo. Entonces, quien quede segundo y logre acuerdos con el resto, digamos, de candidaturas que pueden ser más bollantes, va a lograr definitivamente llegar hacia la presidencia de la República. Vean que yo me he animado a preguntarles, ¿verdad? A todos los candidatos si están dispuestos a negociar con algunos, o si sienten compatibilidad con esas candidaturas. Y bueno, a mí me llama mucho la atención que no todas las candidaturas se animan todavía a decirlo. Por ejemplo, doña Linet apoyó a don Fabricio en el pasado y ella da una explicación sobre su ligamen económico, que ella no se arrepiente porque esa forma en la que él ya veía la economía con Fabricio, según ella, no estaría así. Bueno, recuerden que a este paso la pandemia afectó el mundo, ¿no? Yo no voy a defender a Carlos Alvarado por su forma de hacer comunicación política institucional, que es súper deficitaria, no nos da entrevistas a los periodistas. De hecho, yo duré más de 4 años y nunca me dio una entrevista. Algo que ya yo le reconocía desde que era precandidato. Me costó mucho entrevistarlo para Voto CR cuando era precandidato presidencial, inclusive. Pero en este caso en particular, yo les puedo decir que la pandemia afectó al mundo y Costa Rica no estaba bien. Y esa caída de pique en un abismo tremendo auspicia mucho la realidad a la que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Doña Susi dice que se conectó tarde, que le gustaría un poco que comente muy rápido sobre los 3 perfiles. En realidad no he hablado claramente de los 3 perfiles, es una caracterización muy rápida de todos. Ahora me voy a animar con la producción audiovisual que hice, a hablar un poquito de eso para responderle a doña Susi. Voy a presentarles el teaser, que es como un promocional muy corto de 1 minuto, y voy a ver hasta dónde me da el tiempo. Doña Ani, ¿hasta cuándo tengo tiempo? Bueno, teníamos hasta las 5, pero no hay problema porque realmente como no hay otro y si la gente se quiere quedar un rato más, pues podemos dar pero yo quiero darle acceso a las preguntas a la gente, entonces. Sí, entonces tal vez sí puede presentar unos 5 y 10 minutos más para que le queden, nos podemos ir hasta las 5:30. Vale, muy bien. Muy bien. Voy a tratar de correr mucho, pero vamos a hacerlo de esa manera para que sea más dinámico. Doña Susi, usted no se preocupe que yo sí le voy a responder. Voy a presentar los videitos de 1 minuto así rápidamente, me refiero, y voy respondiendo preguntas si las hay, ¿ok? Esta sería la conversación, digamos, que tuve con don José María. A ver. ¿Cuánto cuesta ser candidato del Partido de Liberación Nacional de aquí en adelante? Porque sabemos que la inscripción costó 29 millones. Pues casi estripar un botón, resetear el país y volver a una Costa Rica que tenga un 5% de desempleo. ¿Es eso factible verdaderamente? Yo pienso que sí, y ese es el gran reto, y eso es lo que nos debe... ¿En 4 años, don José María? Y eso es lo que nos debe llenar de ilusión. Bueno, no nos quedemos en la semántica. Lo importante es que mi prioridad es... Don José María, ideológicamente, ¿dónde se define usted? He escuchado varias versiones, entonces quiero tener una oficial. Soy una persona... ¿Quién podría, como candidato o candidata, ser peligroso que nos gobierne? Okay. Cuando yo me refería mucho a, digamos, a este dato de cómo se me capean mucho cuando converso con ellos, es porque a mí me gusta dejar en evidencia cosas. Ahí ustedes pueden ver que yo dejo en evidencia es algo que es muy importante. No puede ser que alguien ofrezca en este momento país un desempleo en las condiciones que hay algunos que los pueden decir. Y ahí está, ¿verdad? Y se los he preguntado a todos. Entonces, creo que eso es muy valioso y que la gente tiene que un poco marinar mucho el panorama país que tenemos en este momento. Y para responderle a Susi, hasta el momento en las encuestas, al menos la del CIEP, que es este trabajo que hace la Universidad de Costa Rica, a Figueres se le ha ubicado en un primer lugar
y le había costado mucho subir. En esta última encuesta logró un 21, que es, digamos, el porcentaje más alto que ha obtenido durante el año. Le adelanto nada más este dato. Tanto Antonio Álvarez de Santi, ex candidato presidencial, como Johnny Araya llegaron a obtener más de ese porcentaje. Entonces, para que vean cómo el panorama de personas que no quieren votar todavía se hace muy evidente, la segunda persona que aparece en esa ronda de perfiles de personas que se quieran, que podrían resultar electas, es nada más y nada menos que doña Linet Saborío, que además, como le comentaba hace un rato, doña Linet es una candidata que la gente en este momento, de acuerdo a un estudio que está haciendo en comunicación digital la Universidad Latina, identifica como, digamos, como una mirada positiva en el que le están viendo a doña Linet. A propósito de eso, voy a presentarles el videito de doña Linet. El logro social cristiano de mayor trascendencia, mire, yo siento que sin duda la salud, que la Caja Costarricense de Seguro Social es el máximo logro que ha tenido el social cristianismo. Doña Linet, usted tuvo una posición pública. Ahora han aparecido una gran cantidad de casos de corrupción. ¿Alguna vez usted se topó con algo que usted dijo, me huele mal? No más impuestos. Nosotros no estamos para impuestos. Nosotros tenemos para comenzar que revisar muy bien el gasto. En el pasado proceso electoral, doña Linet, usted respaldó a don Fabricio. Eso quiere decir que en ese tipo de alianzas que se vayan a dar en una segunda ronda, verdaderamente va a marcar mucho un texto de acuerdos que usted estaría liderando. Eutanasia, doña Linet. Eutanasia. Aborto, doña Linet. No. Explotación de petróleo. Le voy a robar un minuto ahí para señalarle lo siguiente. Mire, en mi paso por el OIJ, eso también lo vi. Vi mujeres jóvenes, en su mayoría, despedazadas después de tomar una decisión de un aborto, porque la mayoría lo hace porque se sienten orilladas por la situación. Yo he visto el sufrimiento de estas mujeres. Este es un mensaje duro de doña Linet para un movimiento feminista que ha abogado por el aborto libre, y que al menos el único candidato que fue así como muy directo conmigo alrededor de estar a favor del aborto libre fue John Vega. Sé que a otros medios José María Villalta le ha dado un sí así como duro. En la conversación que yo tuve con él fue sí, lo podríamos ver, y cuando yo le repregunté fue que estaba dentro de las opciones, ¿verdad? Pero es un tema controversial, es un tema que polariza y siempre lo mantengo al margen, pero es importante que las personas como que tengan el panorama claro de quienes quisieran llegar a esa silla presidencial, ¿verdad? Existe otra candidatura, para tratar de irle respondiendo a doña Susi, que aparece de tercer lugar en ese panorama, y es don Fabricio Alvarado. Usted tiene claro que el país está muy fragmentado. Así es, lo tengo clarísimo. Entonces, si usted no pudo poner a gente de acuerdo en ese momento, ¿cómo cree usted ahora que podría organizar una orquesta para gobernarlo? Hay gente con la que usted puede trabajar y hay gente con la que no, porque pues definitivamente van en direcciones distintas. Periodista, cantante, religioso y político. Cuando la persona gobierna, al tener que gobernar para tantas personas, muchas veces tiene que dejar en la puerta de donde gobierna sus creencias y tiene que tomar decisiones que no son políticas, que son de derecho. En ese marco, usted sabe que ese rol suyo en un momento determinado va a tener que decantarse. Muy peligroso que el actual partido de gobierno tenga un tercer gobierno, siendo que en dos gobiernos nos ha hecho mucho daño. Desde el punto de vista económico, tenemos un país muy golpeado. En la campaña, ¿guarda algún resentimiento específicamente de una experiencia que su esposa vivió, que ahora en la semblanza usted me lo pudo haber comentado, pero quisiera que también la gente conozca esa otra parte? Se lo digo porque un candidato presidencial no solamente una persona que conoce y sabe gobernar y administrar, sino que sabe manejar los temas emocionales. ¿Cómo fue eso en su casa? Y bueno, obviamente tengo una gran cantidad de videos, pero quiero dedicarle un gran rato a las preguntas. Por acá tengo a
a Welmer y tengo también a don Rolando Araya. Voy a presentarlo rápidamente porque son 50 segundos de Rolando y de don Welmer un poquito más, pero merece la pena. Y bueno, puedo seguir hablando de esto por toda la noche, digamos, pero bueno, vamos a aprovechar que está acá don Rolando. ¿Cuál va a ser la política de impuestos desde Costa Rica Justa? Yo me llevo bien con José María, no entiendo qué pasó. ¿Usted cree que Costa Rica necesita cerrar algunas instituciones públicas? Mire, habría que fusionar algunas, por ejemplo. No, yo no voy a tirar a nadie. Allá cada quien, cada palo aguante su vela, ¿no? Yo no voy a tirar a nadie, no me interesa, no quiero construir mi honra sobre la deshonra de nadie, pero digo lo que soy. Ahora estoy aquí, pero no porque yo quisiera. Francamente me cerraron la puerta. Don Rolando, usted haría una retrospección sobre su posición alrededor del clorito de sodio. Le repregunté 1000 veces a don Rolando y don Rolando sigue creyendo que el clorito de sodio cura. Así que bueno, esa es su posición, yo la respeto y ahí está en la conversación que pude haber tenido con él. Las otras personas que aparecen obviamente en encuestas son candidatos con, digamos, con menos probabilidades en este momento, pero recuerden que quien llegó a la silla presidencial, que fue Fabricio y Carlos, entre septiembre, octubre e inclusive inicios de noviembre no aparecían en las encuestas como candidatos que pudiesen llegar, así que hoy por hoy cualquier cosa puede suceder. Yo sí descartaría algunos candidatos, ¿verdad? Por algunas razones, pero por respeto a esas personas y con las conversaciones que tuve con ellos, sería más una conversación con pan en mi casa. Tengo más teasers, pero es muy abrumador ya. Creo que sería muy chiva tener aquí... mira, ahí Raquel me pregunta algo que ya yo había dicho al inicio, voy a volverlo a decir, de repente... ¿Cuántos candidatos presidenciales tienen doble postura para diputados y cuál es su opinión al respecto? Son 17 dobles postulaciones las que hay. De esos 26, hay 17 postulaciones dobles hacia la presidencia de la República, 5 son mujeres, 11 repiten candidatura presidencial, 4 son diputados actualmente, 11 han cambiado de partido y 11 han ocupado algún cargo, ya sea en una diputación anterior o haber estado en gobierno. Ese es como el panorama. Mi opinión al respecto de eso, yo creo que Costa Rica es libre y cada quien que quiera participar en un proceso electoral y si el Tribunal Supremo de Elecciones le da la posibilidad, imagínense qué va a decir un periodista. Un periodista lo que hace es las entrevistas y para de contar. Así que lo que te puedo decir es, Raquel, que mi opinión es que si el tribunal los faculta para hacerlo, ojalá que puedan convencer para que lleguen a su anhelado espacio en Cuesta de Mores. No sé si hay preguntas en Facebook Live, si no, de lo contrario, yo súper agradecido por la oportunidad de conversar con ustedes. Les agradecería mucho que pasen, le den una manita feliz a VotoCR. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo canal de YouTube. Es un proyecto ciudadano con un compromiso tremendo, así que la ventaja que tengo es que puedo hablar con total apertura de cualquier candidatura, porque les conozco desde hace muchos años, porque los he entrevistado y porque yo les guardo el respeto que ellos me guardan también a mí, así que con total libertad puedo hablar de las candidaturas, inclusive en ocasiones siendo un poco duro con ellos y ellas. Por ahí levantaron la mano, no sé si hay alguna consulta adicional. Sí, correcto. Alejandro Méndez levantó la mano y después yo también quiero hacerle una pregunta. Adelante, Alejandro. Muy buenas tardes, disculpen por no poner la cámara. Yo tengo una duda, desde el análisis y desde la visión política y de la experiencia que se tiene en el análisis político, quería preguntar si considera que vaya a existir algún elemento en el tema ambiental que pueda marcar la diferencia para algún candidato. Yo sé que se hablaron de varios temas, pero algunos ya tienen muy posicionado el tema de la minería, otros tienen muy posicionado el tema de la descarbonización, pero ¿existirá algún elemento, después de que acabamos de vivir esto en Europa,
de todo el cambio climático que usted considere que pueda surgir como un elemento diferenciador y que pueda jalar por... Vea, don Alejandro, la gente debería de verse en otros países para reconocer la realidad que puede llegar en un momento determinado. Según el informe del Estado-Nación, Costa Rica no estuvo nunca mejor en, digamos, en reforestación como está ahora, ¿verdad? Entre los 80s y los 90s vivió una situación marginal bien difícil y me parece que el porcentaje está para arriba del 50. Temería decir si es 53 o 58, porque el dato lo revisé para esta conferencia, pero obviamente no lo apunté. Entonces, es una mejora que ha venido evolucionando y que es uno de, digamos, de los datos que yo considero más potentes para hacer política pública, ¿verdad? Quien quiera hacer política pública con un país, con, digamos, tan boyante en medio ambiente, podría lograr, digamos, acuerdos valiosos, economía verde muy importante para, digamos, este estado de recuperación que estamos viviendo. Pero desgraciadamente, don Alejandro, yo le puedo decir a usted que son temas marginales en la agenda. Desgraciadamente, como la educación, yo les decía ahora al inicio que la educación es muy importante y que estamos pasando un momento tan difícil en educación que se categoriza de apagón educativo. Y no es uno de los temas importantes, porque se los he preguntado a todos. De repente, en el panorama político, la gente lo que está tratando de, digamos, de potenciar es la reactivación económica, que es recuperación. Hay otras relaciones que tienen que ver más con mecanismos de poder, con algunas, digamos, figuras ya institucionalizadas como en el actuario político que necesitan tener de su lado. Y lo otro son las cámaras, ¿verdad? Que son muy importantes. Entonces han estado en una, digamos, en una constante negociación con las cámaras para lograr, yo diría, esa afinidad al respecto de muchos temas, e inclusive en ocasiones son reservados para opinar al respecto de ello, ¿verdad? Entonces, el tema ambiental, siendo un tema tan importante y tan valioso, se ha centrado en esos tres que yo he preguntado, que es petróleo, gas natural y oro, ¿verdad? Y que además ha sido como la controversia, pero es que no, hay que leer el informe del Estado de Nación para identificar que eso es mucho más amplio. Estamos pasando un momento muy difícil país porque existen portillos para que las personas en este momento estén haciendo cosas que no comulgan con la visión ambiental y que tienen una afectación sobre algunos trabajos que yo considero que son muy valiosos y que se han logrado en el pasado. Así que es algo que yo diría que debería ser un estandarte del Colegio de Biólogos. Podrían perfectamente confeccionar una malla de preguntas duras ambientales para que se les respondan, no sé, 15, 20 preguntas y se los envían a todas las candidaturas y luego perfectamente podrían publicarlas. Si en algún momento desean hacerlas y me ayudan, yo me apunto con ustedes, porque obviamente yo tengo todos los contactos para hacerla. Entonces, yo con mucho gusto podría colaborar y hacemos una coproducción de esas consultas. Yo inclusive me encargo de diseñarlas periodísticamente para que la respuesta sea como sí o no, y si hay un porqué, que sea una explicación muy rápida, ¿verdad? No podemos, si se piensa en algún momento hacer, no diría que sea algo que pueda hacerse como tan grande, porque debe ser muy puntual para poder, digamos, que las personas que en este caso tienen intereses ambientales digan, con este tipo no me voy, muy tibio, ¿verdad? Pero bueno, esa es mi opinión, Alejandro, te agradezco mucho tu pregunta. Aquí me preguntan sobre los comentarios sobre el candidato PAC. Don Welmer es un candidato que representa una forma de ver la economía. Por ejemplo, cuando yo le pregunté sobre la economía de su propio partido, fue duro al decirme que, a ver, el error más grande de Carlos Alvarado fue haber firmado una unidad falsa, una unidad con personas que él considera que lideraron una economía que es totalmente deficitaria y que no comulga con los principios PAC, según él. Lo que pasa es que don Welmer, en ocasiones, digamos, puede las personas leerlo de una manera y digamos, y pensar de don Welmer de una manera que tal vez no es la que él podría expresar, porque de repente no tiene esa capacidad de discurso que nos podríamos encontrar. Y para ver esto dura, para poder verlo, sí, se lo voy a compartir, porque la voy a dejar a doña Susi así como con ganas de saber un poco más de él. En todo caso, ahí está la entrevista que le hice, pueden ir a
al espacio que tengo en Voto CR. Si usted estando ahí en ese epicentro que es la Asamblea Legislativa no logró convencimiento para que se girara ese tipo de presupuestos, ¿cómo gestionar en un estado cuando el Ejecutivo tiene que negociar con tantas personas? Bueno, ¿qué va a pasar con Carolina Hidalgo en el PAC? Se va a integrar, está integrada a la campaña. ¿Cuánto está invirtiendo don Welmer Ramos para ser candidato presidencial? Ahorita, no sé, lo que gaste en... Usted es un economista, no me puede decir que no sabe. El Partido de Liberación Nacional está proponiendo, por ejemplo, la apertura total en el mercado de armas para Costa Rica. Quien a usted le respaldaba era don Otón Solís. Todavía sigue teniendo una relación cercana con don Otón. ¿Ha sido don Luis Guillermo y don Carlos Alvarado los mejores candidatos? La educación es la riqueza más grande que puede tener un pueblo. Y no podemos nosotros cejar en recursos a la educación, no podemos disminuirlos jamás. En Costa Rica el problema con las finanzas públicas que tenemos hoy es que no se está cobrando bien los impuestos, y principalmente a los capitales más grandes, que tienen portillos para evadir, para eludir, para decir que la plata que se ganaron aquí se la ganaron allá. ¿Sabe cuál es el problema, don Welmer? Que la ilusión la enseñan en las universidades, don Welmer. No, pero también le voy a decir que tenemos empresas especializadas en eludir. Tren eléctrico, don Welmer. Es una necesidad. Bueno, a mí me convencería el candidato que me diga cuáles son esas empresas que les enseñan a eludir. Lo saben. O sea, el panorama lo tiene claro. Quien quiera gobernar, lo que pasa es que hay que tomar decisiones, hay que ser fuerte, hay que enfrentarse al sistema, hay que ser muy valiente. Este país está muy fregado, o sea, estamos viviendo el momento más difícil, se los digo así en serio. La educación, quienes nos dedicamos a esto sabemos que la va a pasar mal. Quienes estudiamos en la escuela pública, sabemos que quienes estamos en la escuela pública van a tener menos oportunidades que las que tuvimos nosotros hace 20 años. No, me quedo corto, como 30. Más. Don Marlon, es que, bueno, me llama mucho la atención en los clips que cuando usted hace la pregunta, suena el shh antes de que ellos contesten, ¿verdad? Eso es para que vayamos a ver el video completo, o del todo no le contestaron. No, sí me contestaron. Sí contestaron. Y en algunos insisto, digamos, en la pregunta, ¿verdad? Porque los candidatos se cuidan mucho en la parte política, claro. ¿Verdad? Ese es, digamos, lo que a mí, de hecho, se lo he dicho a muchos cuando me siento con ellos, les digo que me molesta, por ejemplo, porque yo tengo todos los datos de cuánto cuesta ser presidente, ¿verdad? Entonces, cuando un candidato no me quiere decir y me dice que no sabe cuánto cuesta, ¿verdad? Si para ser diputado cuesta, mínimo invierten hasta 100 millones, ¿verdad? Entonces me va a decir alguien de frente que no, que con 1,000 pesos en Facebook ya lo están haciendo. Doña Dani, es que ese es el problema. Hay una inversión tan grande para llegar a las candidaturas que tienen muchos compromisos. Pero bueno, así es la política. Y lo peor es que para hacer política pública hay que pensar en otras personas, no en quienes le prestan la plata para llegar a hacer. Eso sucede. Cuando estábamos organizando esta actividad, o sea, la primera opción que teníamos era hacer un debate sobre el tema ambiental propiamente, invitar a los candidatos. Sin embargo, sí, ya tuvimos ese primer sondeo de que poco aparecía el tema ambiental en los diferentes programas y no eran claros en muchos de ellos, o sea, no se ven como una prioridad. A mí me llama la atención que siendo la imagen de Costa Rica tan importante para todo lo que tiene que ver con la industria del turismo, y siendo el turismo uno de los ingresos importantes del país, que no hagan esa relación de darle seguimiento. O sea, no es que con la cara que ya tenemos vamos a aguantar lo que venga, ¿verdad? Sino que la cara ambiental es una que hay que lavar todos los días. No es algo que se puede simplemente ya pintadita y asomarla, sino que debe demostrarlo diariamente que sí cumple con esa política ambiental. Entonces me llama la atención, sí, claro, las otras cosas son muy, muy importantes, pero la parte ambiental está relacionada a la parte económica.
Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención, de que no hay esa conexión. ¿Cuántos años cuesta ganarse una reputación? Esa reputación que Costa Rica se ha ganado, la puede perder en segundos. Y todos los que tenemos o hemos logrado algo en la vida que está asociado a la reputación, sabemos que por un acto mínimo podemos perder todo. Y eso le pasa a las candidaturas presidenciales, que pueden tener un perfil potentísimo y pueden encontrarse en su vida algo, un puntito negro que puede convertir esa página verdaderamente en un esquema de un óleo que sea lúgubre y muy difícil de poder comprender. Entonces, esa es la realidad a la que nos enfrentamos, doña Ani. Una Costa Rica siempre muy tibia, poco consecuente, sin capacidad de negociación entre los partidos, donde cada quien piensa más en visiones unidireccionales, donde el protagonismo y el liderazgo es ausente, donde esa Costa Rica que va hacia un abismo, con datos duros lo podemos ver. Recuerden que el desempleo llegó casi a un 26%, pero si vemos el desempleo en la parte informal, nos vamos a ir a un porcentaje que es de que todos nos pongamos a llorar. Yo soy periodista, ustedes son biólogos y biólogas. Sabemos que las personas que en este momento han vivenciado situaciones deficitarias alrededor de sus carreras profesionales, en esa lista aparecían muchas veces los psicólogos, aparecían muchas veces los periodistas y por supuesto también en aquella lista aparecieron muchos profesionales que estudiaron una carrera tan hermosa y tan importante y que tiene tanto perfil de salida gracias a un país verde como es la biología. Así que, bueno, yo digo, este país tiene tantas cosas para hacer chivas, lo que pasa es que no ponen su mirada ahí, ¿verdad? Les gusta más tomarse la foto, les gusta más hacer una política pública de otra manera. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, muchas gracias, don Marlon. Realmente yo creo que más de que completar un panorama, ¿verdad? Hemos pullado para que se interesen nuestros agremiados a buscar más información. Bueno, tenemos la conexión, ahí está el enlace hacia su perfil y su Facebook, donde podamos ver en completo esas entrevistas y darle seguimiento. Yo creo que lo más importante es informarnos bien. Y esa idea que nos lanzó de hacer las preguntas a los candidatos, porque sí sabemos de que no tenemos la posibilidad de convocatoria para traerlos aquí, pero sí sería interesante hacerles esas preguntas y cuando las tengamos ver qué nos pueden responder ya un poquito más avanzado el proceso. Tal vez consigamos que algunos quieran estar aquí o poder realizar otro tipo de actividad, pero sí me parece una idea importante porque para nuestros agremiados es parte de esa decisión de por quién votar, depende mucho también de cómo nos van a tratar, o sea, cómo va a tratar el ambiente estos gobernantes. Solamente entonces, que no respondan las preguntas, eso ya es un claro síntoma de la forma en la que podrían gobernar. Yo tengo que agradecerle a Silvia Echeverría Sáenz, una compañera queridísima del cole, tengo miles de años de no verla, la veo en fotos de Facebook de vez en cuando, una profesional extraordinaria de la Universidad Nacional, así que Dios la bendiga, es un placer saludarla. Muchas gracias, doña Ani. Bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde y pues aquí continuaremos buscando la manera de que no solo en los temas de ambiente estemos informados, que este año hemos discutido, yo creo que este va a ser el último de los webinarios del año porque realmente hemos estado muy ocupados. Raquel y Gabriel nos han tenido con muchísima actividad y hemos pasado por todos los temas del espectro del campo de la biología y hemos finalizado con que tiene que ver con nuestros compromisos como ciudadanos, los cuales todos tenemos una gran responsabilidad. Aunque estemos ya desesperados, aburridos, todos tenemos esa gran responsabilidad de hacer un voto informado. Muchas gracias a todos y buenas tardes.